Imagina que estás parado en el corazón de lo que alguna vez fue la ciudad más poderosa de Mesoamérica. Bajo tus pies, enterrados bajo siglos de historia, y las calles del moderno centro de la Ciudad de México, yacen los restos del Templo Mayor de Tenochtitlan. Y entre esos restos, arqueólogos han descubierto algo extraordinario. 788 piezas de vidrio volcánico negro que cuentan una historia que va mucho más allá de simples herramientas o adornos. Cada fragmento de obsidiana es un testigo silencioso de un imperio que no solo conquistaba con la espada, sino que tejía su poder a través de redes comerciales que se extendían desde las costas del Pacífico hasta las tierras de sus enemigos más acérrimos. En mayo de 2025, un equipo de investigadores de la Universidad de Tulane y del proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México publicó en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences el estudio más completo jamás realizado sobre la obsidiana del Templo Mayor. Este trabajo, liderado por Diego Matadamas Gomora, analizó 788 artefactos de obsidiana extraídos de las excavaciones del corazón sagrado de Tenochtitlan, y lo que descubrieron cambió nuestra comprensión del imperio mexica de manera fundamental. Durante décadas, historiadores y arqueólogos han intentado entender cómo funcionaba realmente la economía del imperio, que los españoles llamaron azteca. Sabíamos que los mexicas dominaban vastos territorios, que exigían tributo de pueblos conquistados, que su capital florecía en medio del lago de Texcoco como una joya resplandeciente. Pero había lagunas en nuestro conocimiento. ¿Cómo se movían los bienes a través de este imperio? ¿Era simplemente a través de la conquista y el tributo forzado? ¿O había algo más sofisticado, más complejo, ocurriendo en las sombras de las grandes pirámides? La respuesta llegó en forma de un material que los mexicas llamaban itztli en su lengua náhuatl, la obsidiana. Este vidrio volcánico, formado cuando la lava se enfría tan rápidamente que no tiene tiempo de cristalizar, fue para Mesoamérica lo que el acero es para la civilización moderna. Pero la obsidiana de Tenochtitlan tiene historias que contar, historias que solo ahora estamos comenzando a escuchar gracias a la tecnología moderna y a científicos dedicados que pueden, literalmente, leer la firma química de cada pieza y rastrearla hasta el volcán exacto del que provino. El estudio reveló algo asombroso. Aunque el 89% de la obsidiana encontrada en el Templo Mayor provenía de la Sierra de Pachuca, a unos 94 kilómetros al noreste de Tenochtitlan, el restante 11% contaba una historia mucho más fascinante. Estos artefactos provenían de al menos 7 fuentes adicionales, algunas de ellas ubicadas muy lejos, incluso más allá de las fronteras políticas del Licentonecint Imperio Mexica, en territorios controlados por sus rivales más feroces. Entre estos materiales foráneos se encontraba obsidiana de Ucareo, ubicada a 173 kilómetros al noroeste de Tenochtitlan, en el corazón del territorio purépecha, también conocido como Tarasco. Los purépechas eran los únicos que habían logrado resistir la expansión mexica, derrotándolos militarmente en múltiples ocasiones. Sin embargo, ahí estaba su obsidiana, en el templo más sagrado de Tenochtitlan, llegada no como botín de guerra, sino a través de complejas redes comerciales que trascendían las hostilidades políticas. Este descubrimiento nos obliga a repensar todo lo que creíamos saber sobre el imperio mexica. No era simplemente una máquina de guerra que aplastaba y sometía. Era algo más sutil, más complejo, más moderno en cierto sentido.
Era un imperio que entendía que el comercio podía ser tan poderoso como la conquista, que los mercados podían unir lo que las guerras dividían, y que incluso en medio de rivalidades mortales, la necesidad mutua podía crear puentes de intercambio. Para entender completamente esta historia, necesitamos viajar atrás en el tiempo, a una época en que Tenochtitlan apenas comenzaba a emerger como una fuerza en el Valle de México. Necesitamos entender qué era realmente la obsidiana, por qué era tan valiosa, y cómo su comercio ayudó a construir y mantener uno de los imperios más sofisticados que el mundo haya conocido. Necesitamos caminar por las rutas negras del imperio, esos caminos invisibles por los que viajaba el vidrio volcánico, conectando montañas con valles, costas con altiplanos, aliados con enemigos, lo divino con lo cotidiano. Esta es la historia de cómo un material volcánico negro se convirtió en el hilo que tejió juntas las culturas de Mesoamérica. Es la historia de artesanos que podían convertir roca fundida en navajas más afiladas que el acero quirúrgico moderno. Es la historia de sacerdotes que veían en el verde brillante de la obsidiana de Pachuca la esencia misma de lo divino. Es la historia de comerciantes que cruzaban territorios hostiles, llevando cargas preciosas en sus espaldas. Y es la historia de un imperio que entendió, quizás mejor que muchos otros en su tiempo, que el verdadero poder no viene solo de la capacidad de destruir, sino de la capacidad de conectar. Bienvenidos a las rutas negras del Imperio Mexica. Para comprender verdaderamente la importancia de la obsidiana en el mundo mexica, primero debemos entender qué es este material extraordinario y cómo llegó a ser tan fundamental en Mesoamérica. La obsidiana no es, técnicamente hablando, un mineral en el sentido estricto. Es vidrio volcánico, formado cuando lava rica en sílice se enfría tan rápidamente que los átomos no tienen tiempo de organizarse en una estructura cristalina ordenada. El resultado es un material con propiedades casi mágicas, duro como la piedra, pero capaz de fracturarse en bordes más afilados que cualquier herramienta de metal que los pueblos mesoamericanos pudieran crear. La geología de México hizo posible la civilización que conocemos. A lo largo del país se extiende una formación geológica conocida como el Cinturón Volcánico Transmexicano, una cadena de volcanes que se extiende aproximadamente 1000 kilómetros desde la costa occidental hasta la oriental en la porción central de México, cubriendo un área de 160,000 kilómetros cuadrados. Esta franja volcánica es el resultado de la subducción de la placa de Cocos bajo la placa norteamericana, un proceso que ha estado ocurriendo durante millones de años y que ha dado lugar a algunos de los volcanes más imponentes del continente americano. Dentro de este cinturón volcánico se encuentran los depósitos de obsidiana, que fueron explotados por las culturas mesoamericanas durante más de 3000 años. Cada uno de estos depósitos tiene su propia firma química única, determinada por la composición específica del magma del cual se formó. Esta singularidad química es lo que permite a los arqueólogos modernos, usando técnicas como la fluorescencia de rayos X portátil, determinar con precisión asombrosa de qué volcán específico provino cada pieza de obsidiana encontrada en un sitio arqueológico. Pero de todos los depósitos de obsidiana en Mesoamérica, hay uno que destaca por encima de todos los demás en la historia mexica, la Sierra de Pachuca. Ubicada a unos 94 kilómetros al noreste de donde se levantaba Tenochtitlan, la Sierra de Pachuca contiene el yacimiento de obsidiana conocido como Cerro de las Navajas.
Lo que hace único a este sitio no es solo la abundancia del material, sino su color extraordinario. La obsidiana de Pachuca es verde, no un verde oscuro o apagado, sino un verde brillante, casi translúcido cuando se corta en láminas delgadas, que parece capturar y reflejar la luz de manera casi sobrenatural. Este color único es el resultado de la presencia de pequeñas cantidades de hierro y otros elementos en el magma original, combinados con las condiciones específicas de enfriamiento. Los mexicas no tenían manera de saber la química detrás de este fenómeno, pero no necesitaban entenderlo científicamente para reconocer que era extraordinario. Para los mexicas, la obsidiana verde de Pachuca era Toltecalistli, la obsidiana de los maestros, o Itztli Tolteca, la obsidiana de los toltecas. Este nombre era más que una simple designación geográfica. Los toltecas habían sido una civilización anterior, cuya capital legendaria de Tolán había caído siglos antes de que los mexicas llegaran al Valle de México. Pero en la memoria colectiva mesoamericana, los toltecas representaban el pináculo de la civilización, la época dorada cuando los dioses caminaban entre los humanos y cuando el conocimiento y el arte alcanzaron su expresión más perfecta. La conexión entre la obsidiana verde y Tolán no era arbitraria. Según las tradiciones mexicas, el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, había vivido en Tolán y había enseñado a los humanos todas las artes de la civilización. Quetzalcóatl estaba asociado con el viento, con el conocimiento, con la creación misma. Y el color verde de la obsidiana de Pachuca se veía como una manifestación física de la esencia divina de Quetzalcóatl. Cuando un sacerdote mexica sostenía un objeto ritual hecho de obsidiana verde, no estaba simplemente sosteniendo una herramienta o un adorno, estaba sosteniendo un fragmento de lo divino, un pedazo del mundo de los dioses manifestado en forma material. El estudio de 2025 reveló que casi todos los artefactos ceremoniales encontrados en las ofrendas enterradas del Templo Mayor estaban hechos con este tipo específico de obsidiana verde. Estos no eran objetos ordinarios, eran armas en miniatura, pequeñas representaciones de espadas y lanzas, perfectamente elaboradas, pero demasiado pequeñas para ser usadas en combate real. Eran joyas, orejeras, anillos, brazaletes, todos pulidos hasta brillar como esmeraldas oscuras. Eran incrustaciones para los ojos de enormes esculturas de piedra que representaban a los dioses, dándoles una mirada penetrante que debió haber sido aterradora a la luz parpadeante de las antorchas en el interior del templo. Pero la obsidiana de Pachuca no era solo para los dioses y los sacerdotes. El mismo yacimiento producía también obsidiana de color más oscuro, dorado o negro, que se usaba para fabricar las herramientas cotidianas que mantenían funcionando la vida diaria en Tenochtitlan. Y aquí es donde la tecnología mesoamericana de trabajo de la obsidiana muestra su verdadero genio. La técnica principal para trabajar la obsidiana se llamaba producción de navajas prismáticas. Este proceso, que se había perfeccionado durante siglos, permitía a los artesanos crear herramientas de corte extraordinariamente afiladas y uniformes. El proceso comenzaba con la selección cuidadosa de un núcleo de obsidiana, un trozo grande y sin defectos del material crudo. Este núcleo se trabajaba cuidadosamente, golpeándolo con percutores de piedra para darle forma de un cilindro poliédrico, con múltiples caras planas que convergían en un ápice. Una vez preparado el núcleo, venía la parte más impresionante del proceso. Un cronista español del siglo XVI, el fraile Toribio de Benavente, conocido como Motolinía,
dejó una descripción fascinante de cómo los artesanos mexicas producían estas navajas. Lo hacen de esta manera. Primero sacan una piedra de cuchillo, que es negra como azabache de 20 centímetros o un poco menos de largo, y la hacen cilíndrica y tan gruesa como la pantorrilla de la pierna, y colocan la piedra entre los pies, y con un palo aplican fuerza a los bordes de la piedra, y con cada empujón que dan, salta un cuchillito con sus bordes como los de una navaja de afeitar. Este testimonio ocular es invaluable porque describe una técnica que parece casi imposible hasta que la ves en acción. El artesano, sentado en el suelo con el núcleo de obsidiana sujeto entre sus pies desnudos, usa un palo largo con una punta de asta de venado o madera dura. Aplicando presión cuidadosamente controlada en el borde superior del núcleo, en el ángulo preciso, puede hacer que se desprenda una navaja larga, delgada y perfectamente recta, con bordes paralelos y extraordinariamente afilados a ambos lados. Estas navajas prismáticas son uno de los logros técnicos más impresionantes de las culturas precolombinas. Estudios modernos han demostrado que el filo de una navaja de obsidiana recién producida puede alcanzar un grosor de solo 30 átomos de ancho. Para poner esto en perspectiva, eso es aproximadamente 500 veces más afilado que una hoja de afeitar de acero moderna. Los cirujanos contemporáneos a veces usan escalpelos de obsidiana para ciertos procedimientos delicados porque causan menos daño tisular y cicatrizan más limpiamente que el acero quirúrgico. De un solo núcleo preparado, un artesano hábil podía extraer docenas, incluso cientos de estas navajas. Y una vez que terminaba con un núcleo, quedaba un objeto distintivo llamado núcleo agotado, que tiene una forma característica que los arqueólogos reconocen inmediatamente. El hallazgo de estos núcleos agotados en sitios arqueológicos indica la presencia de talleres de producción, mientras que su ausencia, junto con la presencia de muchas navajas prismáticas, sugiere que las herramientas terminadas fueron importadas de otro lugar. En Tenochtitlan, curiosamente, no se han encontrado concentraciones de desechos de producción de obsidiana en el área del Templo Mayor. No hay grandes acumulaciones de las lascas y fragmentos que resultarían de la producción a gran escala de herramientas de obsidiana. Esto le dice a los arqueólogos algo importante. La obsidiana no se estaba trabajando en el recinto sagrado. Las herramientas terminadas, y probablemente también los objetos rituales, llegaban ya elaboradas desde talleres ubicados en otros lugares, algunos dentro de la propia Tenochtitlan, pero muchos en asentamientos fuera de la capital, especialmente en lugares cercanos a las fuentes de obsidiana como Otumba y la propia región de Pachuca. Lo que sí se encontró en el Templo Mayor fueron fragmentos de navajas prismáticas y pequeñas lascas, muchas de ellas con marcas de uso depositadas en el relleno de construcción. Estas eran herramientas descartadas, usadas por los trabajadores que construyeron y reconstruyeron el templo a lo largo de las décadas. Incluso estas herramientas descartadas son de alta calidad. Como señala el estudio, toda la obsidiana en la colección del proyecto Templo Mayor es de alta calidad, independientemente del tipo de objeto, su tamaño o contexto. El material muestra poco o nada de córtex, la superficie exterior áspera de la roca original, inclusiones, deformaciones o grietas. Esta consistencia en la calidad nos dice algo importante sobre el control de calidad y la selección de materiales en el mundo mexica. No cualquier obsidiana servía para ser traída a Tenochtitlan. Solo el material de primera calidad hacía el viaje,
ya fuera para convertirse en la navaja que un albañil usaría para cortar cuerdas durante la construcción del templo, o en la joya sagrada que adornaría la estatua de un dios. Pero la obsidiana no era solo verde. El estudio identificó material de múltiples colores y calidades. Obsidiana negra de Otumba, ubicada relativamente cerca de Pachuca. Obsidiana gris de Tulancingo y Paredón. La obsidiana rosada o rojiza de El Paraíso. Material de Zacualtipán y hasta 2 piezas de obsidiana del lejano Pico de Orizaba. Y luego estaba Ucareo, con su obsidiana característica, el cuarto grupo más grande en la muestra estudiada, a pesar de provenir de territorio enemigo. Cada una de estas fuentes tiene su propia historia, su propio lugar en la red comercial mesoamericana. Pero antes de poder entender cómo funcionaban estas redes, necesitamos entender qué tipo de objetos se estaban haciendo con toda esta obsidiana y qué papel jugaban en la sociedad mexica. Los objetos encontrados en el Templo Mayor se pueden dividir en 2 categorías principales: rituales y utilitarios. Los objetos rituales encontrados en las ofrendas enterradas son, como ya mencionamos, predominantemente de obsidiana verde de Pachuca. Estos incluyen armas en miniatura, pequeñas representaciones perfectamente elaboradas de los instrumentos de guerra mexicas. Hay también ornamentos, orejeras, anillos nasales, brazaletes, cuentas. Algunos de estos objetos son tan pequeños y delicados que su fabricación debió requerir una habilidad extraordinaria. Particularmente fascinantes son las cuentas helicoidales, pequeñas piezas de obsidiana talladas en forma de espiral. El estudio menciona una cuenta helicoidal de obsidiana de Ucareo encontrada en la ofrenda 39 del periodo conocido como Fase 2, ubicada en la cima del Huey Teocalli, el gran templo, en el lado sur de la pirámide dedicada al culto de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Esta ofrenda contenía varios otros objetos líticos, incluyendo una vasija funeraria de travertino con la representación de un personaje antropomórfico y 4 otras cuentas helicoidales, todas fabricadas con obsidiana de Pachuca. Aquí vemos algo fascinante. En una sola ofrenda ritual coexisten objetos de obsidiana de Pachuca, el material sagrado preferido, con una cuenta de obsidiana de Ucareo, del territorio purépecha. ¿Qué significa esta mezcla? ¿Era la cuenta de Ucareo un objeto heredado de una época anterior, cuando las relaciones entre las regiones eran diferentes? ¿O era un reconocimiento de que incluso el material de territorios rivales tenía su propio tipo de poder? Los objetos utilitarios cuentan una historia diferente. Estos son principalmente fragmentos de navajas prismáticas y lascas pequeñas, encontradas en el relleno de construcción del templo. Estas herramientas muestran marcas de uso, sugiriendo que fueron utilizadas durante el trabajo de construcción y luego descartadas, terminando incorporadas en el relleno cuando se ampliaba o reconstruía el templo. Estos objetos provienen de una variedad mucho mayor de fuentes. Mientras que Pachuca sigue siendo dominante incluso en esta categoría, también hay cantidades significativas de obsidiana de Otumba, Ucareo, Tulancingo y otras fuentes. Esta distinción entre uso ritual y utilitario es crucial para entender la economía de la obsidiana en el Imperio Mexica. La obsidiana verde de Pachuca, con todo su significado simbólico y religioso, era la elección preferida para objetos ceremoniales. Pero para las necesidades diarias de una ciudad de más de 200,000 personas, se aceptaba y usaba obsidiana de múltiples fuentes. Esta obsidiana utilitaria llegaba probablemente a través de los mercados locales, los tianquistli,
que eran el corazón económico de cada vecindario en Tenochtitlan. Los cronistas españoles quedaron asombrados por estos mercados. Hernán Cortés escribió al rey de España describiendo el mercado principal de Tlatelolco, el distrito comercial de Tenochtitlan, como más grande y más organizado que cualquier mercado que hubiera visto en Europa. En estos mercados, junto con alimentos, textiles, cerámica y miles de otros productos, se vendían navajas de obsidiana. Un ciudadano común podía ir al mercado y comprar navajas para cocinar, para cortar cuero, para fabricar ropa, para cazar. No importaba de qué volcán específico provenía la obsidiana de esa navaja, solo importaba que fuera afilada y funcionara bien. Pero los objetos rituales eran otra cosa completamente. Estos objetos no se compraban en el mercado. Eran creados específicamente para ofrendas religiosas, elaborados por artesanos especializados que trabajaban bajo la supervisión de los sacerdotes. La obsidiana para estos objetos probablemente venía directamente de los yacimientos, quizás adquirida por el Estado mexica, quizás extraída directamente por trabajadores bajo control estatal. El estudio sugiere que algunos de estos objetos rituales podrían haber llegado directamente al recinto sagrado desde los talleres fuera de la ciudad, lugares como los que se han encontrado en Otumba y en la región de Pachuca misma. Esta doble economía de la obsidiana, una para lo sagrado y otra para lo profano, refleja la naturaleza dual de la sociedad mexica misma. Era una sociedad profundamente religiosa, donde lo divino impregnaba cada aspecto de la vida, pero también era intensamente práctica, con sistemas económicos sofisticados que permitían a una ciudad en medio de un lago no solo sobrevivir, sino prosperar. La obsidiana, en sus múltiples colores y procedencias, servía a ambos mundos, y estas múltiples procedencias nos llevan a la pregunta central: ¿cómo llegaba toda esta obsidiana a Tenochtitlan? ¿Cuáles eran las rutas, las redes, los mecanismos que permitían que un material de 8 fuentes diferentes, algunas a cientos de kilómetros de distancia, fluyera hacia el corazón del imperio? Para responder a estas preguntas, necesitamos trazar las rutas negras, seguir los caminos de comercio que unían las montañas volcánicas con la gran ciudad en el lago. El imperio mexica no surgió en un vacío. Cuando los mexicas llegaron al Valle de México en el siglo XIV, entraron en una región que había sido el centro de civilizaciones complejas durante más de 2000 años. Teotihuacán, la gran metrópolis que había dominado Mesoamérica durante el período clásico, se había construido en parte sobre el control de la obsidiana. Tula, la legendaria capital tolteca, había estado estratégicamente ubicada cerca de importantes fuentes de obsidiana. Los mexicas no inventaron el comercio de obsidiana, lo heredaron y lo transformaron. Para el período conocido como postclásico tardío, cuando los mexicas establecieron su imperio entre aproximadamente 1430 y 1521, las redes de comercio de obsidiana en Mesoamérica ya tenían siglos de antigüedad. Estas redes conectaban las tierras altas volcánicas, donde se encontraba la obsidiana, con las tierras bajas, donde era escasa pero desesperadamente necesaria. Conectaban el altiplano central de México con la costa del Golfo, con Oaxaca al sur, con las tierras mayas más allá. Y dentro de estas redes antiguas, los mexicas tallaron su propio sistema, uno que reflejaba su poder creciente pero también su pragmatismo económico. El estudio de 2025 identificó obsidiana de 8 fuentes en el Templo Mayor, Sierra de Pachuca, Otumba, Paredón, Ucareo, Tulancingo, El Paraíso, Zacualtipán y Pico de Orizaba. Pero estos números secos no capturan la realidad geográfica y política de estas fuentes.
déjenme pintar un cuadro más vívido de cada una de estas rutas negras. Comencemos con Sierra de Pachuca, la fuente dominante que representa el 89% de la muestra. La Sierra de Pachuca está ubicada a unos 94 kilómetros al noreste de Tenochtitlan. En términos modernos, esto sería un viaje de menos de 2 horas en automóvil, pero en el mundo prehispánico era un viaje de varios días a pie, cargando pesos considerables en la espalda. Los mexicas no tenían animales de carga, no había caballos, ni bueyes, ni llamas en el centro de México. Todo tenía que ser transportado por humanos, usando un sistema de mecapal, una banda que se colocaba sobre la frente y se conectaba a una carga en la espalda. Los cargadores profesionales, conocidos como tlamemes, podían llevar cargas de 20 a 30 kilogramos durante largas distancias, pero el viaje era arduo y lento. Sin embargo, la ruta de Pachuca a Tenochtitlan era relativamente directa y, crucialmente, pasaba completamente por territorio controlado por los mexicas después de su consolidación del poder alrededor de 1430. Esto significaba que los cargadores no tenían que preocuparse por bandidos o por cruzar territorios hostiles. Era una ruta segura, bien establecida, probablemente con estaciones de descanso a lo largo del camino. Y dada la importancia ritual de la obsidiana verde de Pachuca, es probable que hubiera caravanas regulares haciendo este viaje, trayendo no solo el material crudo, sino también objetos ya elaborados desde los talleres de la región. El control directo de esta fuente era crucial para los mexicas. Como señala el estudio, la obsidiana verde de Pachuca había sido la fuente principal en el centro de México desde el período clásico, siglos antes de que los mexicas llegaran al poder. Pero con su ascenso, los mexicas hicieron de este control algo aún más significativo al vincular el material explícitamente con su ideología religiosa y su legitimidad política. La segunda fuente más común en la muestra del Templo Mayor es Otumba, con 27 artefactos, representando el 3.42% del total. Otumba está aún más cerca de Tenochtitlan que Pachuca, y durante el apogeo del Imperio Mexica estaba firmemente dentro de su control. Pero Otumba no era solo una fuente de obsidiana. Era también el sitio de importantes talleres donde se producían navajas prismáticas y otros objetos. La obsidiana de Otumba es generalmente de color negro o gris, de excelente calidad para la producción de herramientas, aunque no tiene el cachet ritual de la obsidiana verde de Pachuca. Los talleres de Otumba probablemente procesaban no solo la obsidiana local, sino también material traído de otras fuentes, incluyendo Pachuca. Estos talleres producían miles, quizás millones de navajas prismáticas cada año, que luego se distribuían a través de la red de mercados del Imperio Mexica. Algunos de los objetos rituales encontrados en el Templo Mayor, incluso aquellos hechos de obsidiana de Pachuca, podrían haber sido fabricados en Otumba por artesanos especializados antes de ser transportados a la capital para su uso ceremonial. El tercer grupo más grande de obsidiana en la muestra proviene de Paredón, con 15 artefactos. Paredón es otra fuente dentro del territorio mexica, relativamente cercana a la capital. La presencia de material de Paredón muestra que los mexicas no dependían exclusivamente de sus fuentes más famosas, sino que explotaban múltiples yacimientos, probablemente basándose en la calidad específica de cada material para usos particulares. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. El cuarto grupo más grande de obsidiana en la muestra proviene de Ucareo, con 13 artefactos.
y Ucareo, ubicado aproximadamente 173 kilómetros al noroeste de Tenochtitlan, no estaba en territorio mexica, estaba en el corazón del imperio purépecha. Los purépechas, también conocidos como tarascos, aunque este último nombre es considerado peyorativo por los propios purépechas, habían construido su propio poderoso estado en la región de Michoacán, al oeste del Valle de México. Su capital, Tzintzuntzán, se encontraba en las orillas del lago de Pátzcuaro. Los purépechas eran únicos en varias maneras. Su lengua no estaba relacionada con ninguna otra lengua mesoamericana conocida, sugiriendo orígenes distintos de otros pueblos de la región. Y lo más importante para nuestra historia, eran los únicos que habían detenido exitosamente la expansión mexica. A lo largo del siglo XV, los mexicas y los purépechas lucharon una serie de guerras. Los mexicas, acostumbrados a la victoria, encontraron en los purépechas un enemigo que no podían derrotar. Una de las razones de esto era que los purépechas tenían acceso a metalurgia avanzada. Trabajaban el cobre y el bronce, metales que los mexicas usaban principalmente para ornamentación, pero que los purépechas incorporaban en sus armas. Aunque las armas de bronce no eran necesariamente superiores a las armas de obsidiana de los mexicas, daban a los purépechas ciertas ventajas tácticas. En la década de 1470, los conflictos entre los dos imperios alcanzaron un punto crítico. Los purépechas, usando tácticas que algunos historiadores especulan podrían haber incluido subterfugio y sabotaje, lograron amenazar hasta unos 80 kilómetros de Tenochtitlan. Esto llevó a un acuerdo tácito donde se estableció una frontera efectiva entre los dos imperios, con ciertas ciudades fronterizas actuando como zonas de amortiguamiento. Y sin embargo, a pesar de esta hostilidad militar, la obsidiana de Ucareo, la fuente principal controlada por los purépechas, siguió fluyendo hacia Tenochtitlan. El estudio es claro en este punto. La obsidiana de Ucareo no es un fenómeno de una sola época en Tenochtitlan. Aparece continuamente a lo largo de las múltiples fases de construcción del Templo Mayor, desde las fases más tempranas hasta las más tardías. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo llegaba esta obsidiana a través de fronteras hostiles? Los investigadores han propuesto varias posibilidades. Algunos académicos anteriores habían sugerido que la obsidiana de Ucareo encontrada en sitios mexicas podría ser reliquias saqueadas de sitios antiguos, o regalos, o premios de guerra. Pero el estudio de 2025 descarta estas explicaciones. La cantidad de material de Ucareo, su distribución a lo largo del tiempo y su presencia principalmente en forma de navajas prismáticas y lascas, herramientas cotidianas, sugiere que esto no era material antiguo o excepcional, sino parte del flujo regular de bienes. La explicación más probable es el comercio, pero no comercio directo entre los imperios mexica y purépecha. En su lugar, intermediarios en las zonas fronterizas probablemente jugaban un papel crucial. Había ciudades fronterizas, como Taximoroa, donde comerciantes de ambos imperios podían reunirse y negociar. También había pueblos en las zonas de amortiguamiento que técnicamente no estaban bajo el control de ninguno de los dos imperios y que podían actuar como puentes comerciales. Este tipo de comercio fronterizo no era único en Mesoamérica. De hecho, era bastante común que incluso sociedades en conflicto mantuvieran algunos lazos comerciales, especialmente para bienes que eran difíciles de obtener de otra manera. Lo que hace especial el caso de la obsidiana de Ucareo es la escala y la persistencia del comercio.
No era un goteo ocasional de material exótico, sino un flujo constante de un bien de uso diario. La presencia de obsidiana de Ucareo en Tenochtitlan también nos dice algo importante sobre la naturaleza de los mercados mexicas. Los 13 artefactos de Ucareo en la muestra del Templo Mayor son principalmente fragmentos de navajas prismáticas y lascas encontrados en el relleno de construcción. Solo un objeto de Ucareo fue encontrado en un contexto ritual, la cuenta helicoidal que ya mencionamos. Esto sugiere que la obsidiana de Ucareo estaba disponible para compra en los mercados locales de Tenochtitlan, donde cualquier persona que necesitara una navaja podía adquirirla, independientemente de su procedencia política. Este detalle es crucial porque sugiere que el Estado mexica no intentaba monopolizar o controlar rígidamente el flujo de obsidiana, al menos no para uso utilitario. Como dice explícitamente el estudio, a lo largo de la historia mesoamericana, no hay evidencia de que ningún centro urbano haya monopolizado el acceso a la obsidiana de ninguna fuente. Los mexicas de Tenochtitlan preferían la obsidiana verde y probablemente la adquirían directamente en el yacimiento. Pero también participaban en sistemas de comercio como otros sitios urbanos y rurales en el centro de México, con los mercados locales como los lugares principales para adquirir herramientas de obsidiana. Las otras fuentes identificadas en el estudio, Tulancingo con 12 artefactos, El Paraíso con 9, Zacualtipán con 8 y Pico de Orizaba con solo 2, cuentan historias similares. Cada una representaba una conexión en una red más amplia. Tulancingo, por ejemplo, estaba relativamente cerca y generalmente dentro de la esfera de influencia mexica. Su obsidiana aparece más comúnmente en las fases tempranas del Templo Mayor, antes de que el imperio se consolidara completamente. El Paraíso, ubicado en el actual estado de Hidalgo, también muestra un patrón de uso que cambia con el tiempo. Las 2 piezas de Pico de Orizaba son particularmente intrigantes porque vienen del volcán más alto de México, ubicado bastante al este de Tenochtitlan. Estas podrían representar conexiones comerciales de larga distancia, quizás vinculadas a rutas que se extendían hasta la costa del Golfo. Pero más allá de identificar las fuentes específicas, el estudio reveló algo aún más importante, cómo el uso de la obsidiana cambió con el tiempo en respuesta a los cambios políticos del Imperio Mexica. Y para entender esto, necesitamos viajar a través del tiempo, desde los inicios humildes de Tenochtitlan hasta su apogeo como la capital del imperio más poderoso de Mesoamérica. Tenochtitlan fue fundada en 1325 en una isla pantanosa en el lago de Texcoco. Los mexicas recién llegados al valle habían sido forzados a asentarse en este lugar aparentemente poco prometedor por los grupos más poderosos que ya controlaban las tierras más deseables alrededor del lago. Pero lo que parecía una desventaja se convirtió en una fortaleza. La ubicación en la isla proporcionaba defensas naturales, y los mexicas demostraron ser ingenieros hábiles, construyendo chinampas, jardines flotantes, que les permitieron producir grandes cantidades de alimentos. Durante las primeras décadas de Tenochtitlan, aproximadamente desde 1325 hasta 1430, la ciudad era todavía relativamente pequeña, y los mexicas eran solo uno de varios grupos, compitiendo por el poder en el Valle de México. Durante este periodo temprano, llamado Fase 2 a Fase 4 en la cronología del Templo Mayor, el estudio encontró que había mayor diversidad en las fuentes de obsidiana utilizadas. Obsidiana de Tulancingo y El Paraíso, por ejemplo, era más común en estos periodos tempranos que en los periodos posteriores.
Esta mayor diversidad probablemente reflejaba el hecho de que los mexicas tempranos no tenían el control directo sobre las rutas comerciales que tendrían más tarde. Dependían más de redes de comercio existentes, comprando en mercados donde la obsidiana de múltiples fuentes estaba disponible. No tenían aún el poder para garantizar un suministro preferencial de ninguna fuente específica. Todo esto cambió alrededor de 1430. En ese año, los mexicas, en alianza con las ciudades de Texcoco y Tlacopan, derrotaron a Azcapotzalco, el poder dominante anterior en el valle. Esta victoria marcó el nacimiento del verdadero imperio mexica, bajo el liderazgo de Itzcoatl y más tarde de su sobrino Moctezuma I. Los mexicas comenzaron una expansión sistemática que eventualmente los llevaría a controlar un territorio que se extendía desde el centro de México hasta las fronteras de Guatemala. Este cambio político se refleja claramente en los patrones de obsidiana del Templo Mayor. Después de 1430, la obsidiana para propósitos rituales se volvió casi exclusivamente de Sierra de Pachuca. Esta estandarización sugiere un control más centralizado y una elección religiosa más definida. Los sacerdotes y los gobernantes mexicas habían decidido que la obsidiana verde de Pachuca no era solo preferible, sino esencial para el ritual apropiado. Pero interesantemente, esta estandarización ritual no se extendió a la obsidiana utilitaria. De hecho, después de 1430, los patrones cambiaron hacia un mayor uso de obsidiana de Otumba, Paredón y, significativamente, Ucareo. Estas fuentes, especialmente Ucareo, se volvieron más comunes en los contextos no rituales del Templo Mayor, precisamente cuando el imperio se estaba expandiendo y consolidando su poder. Este patrón continúa durante el reinado de Axayacatl, quien gobernó de 1469 a 1481. Bajo su liderazgo, el imperio mexica alcanzó su mayor extensión territorial. Fue durante su reinado que los mexicas pelearon sus guerras más intensas con los purépechas, las guerras que eventualmente llevarían al establecimiento de una frontera estable entre los dos imperios. Pero, entonces, viene un periodo fascinante. Entre 1481 y 1486, el imperio fue gobernado por Tizoc, un líder que, según las fuentes históricas, fue considerado débil e ineficaz. El estudio de 2025 identifica este periodo específicamente y nota que durante estos años la diversidad de obsidiana se redujo drásticamente. En los contextos de este periodo solo se encuentra obsidiana de dos fuentes, Sierra de Pachuca y Otumba, las dos fuentes históricamente más importantes y más cercanas a Tenochtitlan. ¿Qué significa esta reducción? Los autores del estudio sugieren que refleja la desestabilización del dominio del imperio bajo Tizoc. Si el control del imperio se debilitaba, las redes comerciales de larga distancia podrían haberse interrumpido. Los comerciantes podrían haber sido menos dispuestos a viajar rutas largas y potencialmente peligrosas. O simplemente podría haber habido menos demanda de bienes exóticos si la economía general del imperio estaba sufriendo. Luego, después de 1486, cuando Ahuizotl llegó al poder, la diversidad de obsidiana aumentó nuevamente, volviendo a 7 fuentes. Ahuizotl es recordado como uno de los gobernantes más exitosos y agresivos del imperio mexica. Bajo su liderazgo, el imperio se expandió aún más y hubo un florecimiento de la construcción monumental, incluyendo importantes ampliaciones del Templo Mayor. El regreso a la diversidad de fuentes de obsidiana bajo su reinado probablemente refleja la revitalización de las redes comerciales bajo un liderazgo fuerte.
Esta correlación entre estabilidad política y diversidad de obsidiana es una de las contribuciones más importantes del estudio de 2025. Demuestra que las redes de comercio de obsidiana no operaban en un vacío, sino que respondían directamente a las condiciones políticas y económicas más amplias del imperio. La obsidiana, en otras palabras, no era solo un material útil o sagrado, era un indicador de la salud general del sistema imperial. Pero estas rutas negras no eran solo rutas comerciales en el sentido económico, también eran rutas culturales, forjando conexiones entre diferentes pueblos de Mesoamérica. Cuando un artesano en Tenochtitlan trabajaba obsidiana de Ucareo, estaba trabajando con un material que había viajado cientos de kilómetros, cruzando fronteras políticas, pasando por múltiples manos, desde las minas purépechas hasta los mercados fronterizos, hasta los comerciantes viajeros, hasta los mercados de Tenochtitlan. Este objeto llevaba consigo no solo su valor material, sino también historias de todos los lugares por los que había pasado. Y no era solo obsidiana lo que viajaba por estas rutas. Junto con el vidrio volcánico venían ideas, técnicas, estilos artísticos. Los artesanos en diferentes regiones desarrollaban sus propias tradiciones de trabajo de obsidiana. Y estas tradiciones se influenciaban mutuamente a medida que el material circulaba. Un artesano mexica podría ver una técnica usada en un objeto de Ucareo y decidir incorporarla en su propio trabajo. Un comerciante purépecha en una ciudad fronteriza podría aprender sobre los precios que la obsidiana alcanzaba en los mercados de Tenochtitlan y ajustar sus propias prácticas comerciales en consecuencia. Estas redes también facilitaban el movimiento de personas. Los comerciantes de larga distancia, conocidos como pochteka en el mundo mexica, eran figuras especiales en la sociedad. No solo movían bienes, sino también información. Un pochteka que viajaba a una región distante para comerciar obsidiana o cualquier otro bien también observaba las condiciones políticas, las fortalezas militares, las oportunidades económicas. Esta información era invaluable para el Estado mexica, y los pochteka a menudo actuaban como espías no oficiales para el gobierno. Las rutas negras de obsidiana eran, en resumen, las arterias del imperio mexica. A través de ellas fluyó no solo el material que permitía la vida diaria y el ritual sagrado, sino también la información, las ideas, las conexiones humanas que mantenían cohesionada una red de pueblos diversos bajo el dominio mexica. Y todas estas rutas convergían en un solo lugar: el corazón sagrado del imperio, el Templo Mayor de Tenochtitlan. Para los mexicas, el Templo Mayor no era simplemente un edificio religioso. Era el Axis Mundi, el eje del mundo, el punto donde el plano horizontal de la tierra se cruzaba con los planos verticales de los cielos superiores y del inframundo inferior. Era el lugar donde nacieron los dioses, donde se libraron las batallas cósmicas que dieron forma al universo, donde el pasado mítico se hacía presente en cada ritual. Y era, fundamentalmente, el lugar donde los humanos cumplían su obligación cósmica de mantener vivo al universo a través del sacrificio. El Templo Mayor se levantaba en el centro del recinto sagrado de Tenochtitlan, una zona amurallada que contenía docenas de estructuras religiosas. La pirámide misma era imponente. Medía aproximadamente 100 metros por 80 metros en su base y se elevaba entre 40 y 50 metros de altura. Tenía 2 escalinatas gemelas que subían por la cara occidental de la pirámide, llevando a 2 santuarios en la cima. El santuario sur estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol,
la deidad tutelar de los mexicas. El santuario norte estaba dedicado a Tlaloc, el antiguo dios de la lluvia y la fertilidad, cuyo culto precedía a los mexicas por siglos. Esta división arquitectónica reflejaba un dualismo fundamental en la cosmovisión mexica. Huitzilopochtli representaba el sol, el calor, la guerra, lo masculino. Tlaloc representaba el agua, la fertilidad, la agricultura, aspectos más femeninos, aunque el dios mismo era masculino. Juntos, estos dos dioses encapsulaban las fuerzas que sostenían la vida: el sol que hacía crecer las plantas y el agua que las nutría. Y ambos requerían alimentación constante en forma de sacrificio humano para continuar proporcionando sus bendiciones. El templo que vemos hoy como ruinas es en realidad múltiples templos, uno construido literalmente encima del otro. Los arqueólogos han identificado al menos 7 fases principales de construcción, cada una representando una expansión o reconstrucción del templo. Este patrón de construcción superpuesta era común en Mesoamérica, pero en el caso del Templo Mayor alcanzó un nivel particular de complejidad. La construcción del primer templo comenzó poco después de la fundación de Tenochtitlan, alrededor de 1325. Era probablemente una estructura relativamente modesta, construida con los recursos limitados que los mexicas tenían en esos primeros años. Pero a medida que la fortuna de los mexicas mejoraba, también lo hacía su templo principal. Cada gobernante importante ampliaba o reconstruía el templo, cada vez haciéndolo más grande, más elaborado, más impresionante. Estas reconstrucciones no eran simples renovaciones, eran actos profundamente religiosos en sí mismos. Cuando se iniciaba una nueva fase de construcción, se realizaban elaborados rituales de consagración, y parte central de estos rituales era la deposición de ofrendas. Las ofrendas del Templo Mayor son uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de la religión mexica. Desde que las excavaciones sistemáticas comenzaron en 1978, bajo la dirección de Eduardo Matos Moctezuma, el proyecto Templo Mayor ha descubierto más de 200 ofrendas rituales. Estas ofrendas están contenidas en cavidades, en urnas de piedra, en cajas hechas de losas. Se encuentran bajo pisos, en plataformas, en cuerpos arquitectónicos, en escalinatas y en los propios templos. Cada ofrenda seguía reglas complejas relacionadas con el tiempo de deposición, la ubicación dentro de la estructura, el tipo de recipiente, la distribución interna de los objetos y el valor de los artículos incluidos. Dentro de estas ofrendas se ha encontrado una asombrosa variedad de materiales: esculturas, cuchillos de pedernal, vasijas, cuentas y otros ornamentos suntuarios, minerales, plantas y animales de todo tipo, y restos de sacrificio humano. También se ha encontrado obsidiana, mucha obsidiana. El estudio de 2025 analizó específicamente los artefactos de obsidiana de estas ofrendas, comparándolos con la obsidiana encontrada en los contextos de construcción. De los 788 artefactos analizados, 47 provenían de ofrendas y excavaciones anteriores a 2007, durante la primera temporada de campo del proyecto Templo Mayor entre 1978 y 1982. También incluyeron 3 incrustaciones de obsidiana que representaban los ojos de esculturas de piedra. La obsidiana en las ofrendas cumplía funciones simbólicas específicas, dependiendo de la naturaleza de cada ofrenda. Algunas ofrendas estaban claramente dedicadas a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Estas ofrendas a menudo contenían armas en miniatura de obsidiana, pequeñas representaciones de las armas que los guerreros mexicas llevaban a la batalla.
Estas armas en miniatura no eran juguetes ni maquetas simples, eran objetos sagrados cuidadosamente elaborados, a menudo tan finamente trabajados como las armas de tamaño completo. Otras ofrendas estaban dedicadas a Tlaloc o a otras deidades. En estas, la obsidiana podría aparecer en forma de joyas, cuentas o implementos rituales. Algunas ofrendas contenían braseros de basalto pequeños, recipientes para quemar incienso, que estaban decorados con armas en miniatura de obsidiana, como si el propio recipiente fuera un guerrero divino. Otros contenían cuchillos de pedernal vestidos como personajes divinos, acompañados de objetos de obsidiana que formaban parte de su atuendo ritual. Casi todos estos objetos rituales estaban hechos de obsidiana verde de Pachuca. La preferencia es abrumadora. Como señala el estudio, casi todos los artefactos encontrados en las ofrendas dentro de las cajas de piedra del Templo Mayor fueron fabricados con obsidiana de Sierra de Pachuca, revelando las preferencias claras de los mexicas. Esta estandarización ritual de la obsidiana verde no ocurría por casualidad. Era una elección deliberada basada en las creencias religiosas mexicas sobre la naturaleza sagrada de este material específico. Pero no toda la obsidiana en el Templo Mayor estaba en contextos rituales. La mayoría de los artefactos analizados en el estudio, más de 700 de los 788, eran fragmentos de navajas prismáticas y lascas pequeñas encontradas en el relleno de construcción. Estos objetos cuentan una historia diferente, una historia de la vida diaria y el trabajo que mantenía funcionando el recinto sagrado. Cada vez que se ampliaba el Templo Mayor, o se añadía una nueva estructura, o se reparaba daño, se requería un enorme esfuerzo de construcción. Cientos, quizás miles de trabajadores labraban piedra, mezclaban argamasa, construían muros, pavimentaban pisos. Estos trabajadores necesitaban herramientas, y entre las más importantes estaban las navajas de obsidiana. Las usaban para cortar cuerdas, para trabajar madera, para una docena de tareas diferentes relacionadas con la construcción. Cuando una navaja se rompía o se desgastaba demasiado para ser útil, simplemente se descartaba. Y cuando se colocaba el siguiente nivel de construcción, estos fragmentos descartados quedaban incorporados en el relleno. Es por eso que se encuentran tantos fragmentos de navajas en el relleno de construcción del Templo Mayor. No están ahí como ofrendas rituales, están ahí como el detritus inevitable del trabajo humano. Lo fascinante es la diversidad de fuentes representadas en estos artefactos utilitarios. Mientras que Pachuca sigue siendo dominante incluso aquí, representando la gran mayoría, también hay cantidades significativas de obsidiana de Otumba, Ucareo, Tulancingo y otras fuentes. Esto nos dice que los trabajadores que construyeron el Templo Mayor, lejos de tener acceso solo a obsidiana de fuentes controladas por el Estado, podían aparentemente comprar navajas de cualquier fuente en los mercados locales. Esta observación es importante porque desmitifica algunas ideas anteriores sobre control estatal de recursos en sociedades antiguas. A veces se asume que en estados poderosos como el Imperio Mexica, el gobierno controlaría estrictamente materiales importantes como la obsidiana. Pero la evidencia del Templo Mayor sugiere algo más matizado. Sí, el Estado mexica claramente tenía acceso preferencial a la obsidiana verde de Pachuca para usos rituales. Pero para necesidades utilitarias, incluso en el propio corazón sagrado del imperio, parece que se permitía que funcionaran los mercados normales. Este patrón
Obsidiana ritual, cuidadosamente seleccionada y estandarizada, versus obsidiana utilitaria diversa, refleja dos economías paralelas operando simultáneamente en el imperio mexica. Había una economía sagrada, controlada por el Estado y los sacerdotes, donde solo los materiales específicos de las fuentes correctas eran aceptables. Y había una economía secular, operando principalmente a través de mercados, donde la calidad y el precio importaban más que la procedencia específica. Las excavaciones del Templo Mayor también han revelado otro aspecto fascinante de la vida religiosa mexica: la escala de los rituales. Algunas de las ofrendas son enormes. La ofrenda 125, por ejemplo, excavada durante la 7ª temporada de campo del proyecto Templo Mayor, contenía más de 100 cuchillos de pedernal vestidos con atuendos que llevaban los atributos de dioses y guerreros deificados. Algunos de estos cuchillos estaban acompañados por objetos de obsidiana que formaban parte de su vestimenta ritual. Otras ofrendas contenían animales. Los mexicas traían animales de todas partes de su imperio para sacrificarlos en el Templo Mayor. Se han encontrado restos de jaguares, águilas, cocodrilos, serpientes, peces de agua dulce y salada, moluscos marinos. Estos animales representaban diferentes aspectos del cosmos, diferentes poderes divinos, y a menudo los implementos usados para sacrificar estos animales o los objetos enterrados con ellos eran de obsidiana. La escala de todo esto es difícil de comprender desde nuestra perspectiva moderna. Estamos hablando de un sistema religioso que requería sacrificio constante, que veía el cosmos como algo que literalmente dependía de la alimentación ritual para continuar existiendo. Y la obsidiana estaba en el centro de este sistema, tanto en su aspecto ritual como en el trabajo cotidiano que lo sostenía. El Templo Mayor fue el sitio de algunos de los eventos más importantes en la historia mexica. Fue aquí donde los gobernantes eran coronados, donde se celebraban las victorias militares, donde se realizaban los sacrificios más importantes del año ritual. Cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlan en 1519, el Templo Mayor fue uno de los primeros sitios que visitaron y los españoles quedaron horrorizados por lo que vieron. Las paredes manchadas de sangre, los cráneos apilados en los tzompantli, los altares de sacrificio en la cima de la pirámide. Menos de 2 años después, en 1521, los españoles y sus aliados indígenas conquistaron Tenochtitlan después de un asedio devastador. Hernán Cortés ordenó la destrucción sistemática de los templos mexicas, incluyendo el Templo Mayor. La Gran Pirámide fue desmantelada. Sus piedras reutilizadas para construir las iglesias y palacios de la nueva ciudad colonial que surgió sobre las ruinas de Tenochtitlan. Durante siglos, el Templo Mayor desapareció. La Ciudad de México creció sobre él, y su ubicación exacta se perdió. Los estudiosos sabían aproximadamente dónde había estado, pero no fue hasta el siglo XX que comenzaron los esfuerzos serios para localizarlo y excavarlo. En 1978, electricistas trabajando en el centro de la Ciudad de México tropezaron con un enorme disco de piedra. Resultó ser la representación de Coyolxauhqui, la hermana de Huitzilopochtli, que según el mito fue desmembrada por el dios de la guerra. Este descubrimiento llevó a las excavaciones sistemáticas que han continuado hasta el día de hoy. El proyecto Templo Mayor, liderado inicialmente por Eduardo Matos Moctezuma y continuado por Leonardo López Luján, ha sido uno de los proyectos arqueológicos urbanos más ambiciosos del mundo. Trabajando en el corazón de una de las ciudades más grandes del mundo,
Los arqueólogos han tenido que demoler edificios modernos para llegar a las ruinas antiguas debajo. Pero el esfuerzo ha valido la pena. Las excavaciones han producido más de 7.000 objetos, proporcionando una ventana sin precedentes a la vida religiosa y material del Imperio Mexica. Y entre esos miles de objetos, los 788 artefactos de obsidiana analizados en el estudio de 2025 ocupan un lugar especial. Cada uno de estos objetos, desde la más humilde lasca de una navaja rota hasta la más exquisita cuenta de obsidiana verde, es un documento histórico. Cada uno cuenta una historia de dónde vino, de quién lo hizo, de cómo llegó a Tenochtitlan, de cómo fue usado, de por qué fue depositado en ese lugar específico del templo. Y juntos estos 788 artefactos cuentan una historia más grande, la historia de cómo un imperio tejió su poder no solo a través de la conquista militar, sino a través de redes económicas sofisticadas que conectaban montañas con valles, amigos con enemigos, lo sagrado con lo profano. Es una historia que solo ahora, gracias a la arqueología científica moderna, estamos comenzando a entender plenamente. El estudio publicado en 2025 sobre la obsidiana del Templo Mayor no es solo un ejercicio académico de clasificación de rocas antiguas, es una ventana revolucionaria a la comprensión de cómo funcionaba realmente uno de los imperios más sofisticados del mundo precolombino. Y lo que revela desafía muchas de las suposiciones que hemos tenido sobre los aztecas o mexicas durante siglos. La imagen popular del imperio mexica ha estado dominada por ciertos aspectos dramáticos de su cultura: los sacrificios humanos, los guerreros jaguar y águila, las conquistas militares, el encuentro violento con los españoles. Y sí, todos estos aspectos fueron reales e importantes. Los mexicas eran guerreros formidables. Construyeron su imperio en parte a través de la conquista militar, y su religión requería sacrificio humano en una escala que horroriza a las sensibilidades modernas. Pero esta imagen de los mexicas como principalmente una máquina de guerra es incompleta y en muchas formas engañosa. Lo que el estudio de la obsidiana revela es un imperio mucho más sofisticado, mucho más complejo, mucho más matizado de lo que esta imagen popular sugiere. Los mexicas no solo conquistaban, comerciaban. No solo tomaban por la fuerza, negociaban. No operaban en aislamiento cultural, sino que participaban en redes económicas que habían existido durante siglos y que conectaban toda Mesoamérica. La presencia continua de obsidiana de Ucareo en Tenochtitlan es particularmente reveladora. Aquí estaban los mexicas, en el apogeo de su poder, importando material de uso diario desde el territorio de sus enemigos más acérrimos, los únicos que habían logrado detener la expansión mexica. Esto no era tributo forzado ni botín de guerra, era comercio, facilitado por intermediarios en zonas fronterizas, motivado por la necesidad mutua y el beneficio económico. Este patrón nos dice algo profundo sobre la naturaleza de las sociedades complejas en general. Incluso en medio de conflictos políticos y militares, las necesidades económicas pueden crear conexiones que trascienden las hostilidades. Los comerciantes encuentran formas de mover bienes a través de fronteras hostiles. Los intermediarios crean espacios donde enemigos pueden negociar. Los mercados operan según su propia lógica. Una lógica que a veces puede ser más poderosa que las directivas de los estados. El estudio también revela la sofisticación de la economía mexica en otro aspecto: la coexistencia de control estatal centralizado y mercados relativamente libres.
Para obsidiana ritual, especialmente la obsidiana verde de Pachuca, había claramente un sistema de adquisición controlado por el Estado o los templos. Esta obsidiana, con todo su significado religioso, no se dejaba al capricho del mercado. Se obtenía directamente, se transportaba bajo supervisión, se trabajaba por artesanos especializados y se usaba exclusivamente para propósitos sagrados. Pero para obsidiana utilitaria, una historia diferente emerge. Incluso en el Templo Mayor, el lugar más sagrado del imperio, los trabajadores comunes aparentemente compraban sus herramientas en mercados locales, donde obsidiana de múltiples fuentes estaba disponible. No había, como dice explícitamente el estudio, ningún monopolio estatal sobre el acceso a la obsidiana. Los mexicas de Tenochtitlan preferían la obsidiana verde y probablemente la adquirían directamente en el yacimiento, pero también participaban en sistemas de comercio como otros sitios urbanos y rurales en el centro de México, con los mercados locales como los lugares principales para adquirir herramientas de obsidiana. Esta dual economía, sagrada y secular, controlada y de mercado, sugiere un sistema económico mucho más flexible y adaptable de lo que a menudo se asume para los estados antiguos. Los mexicas entendían que diferentes tipos de bienes requerían diferentes tipos de control. El control rígido de materiales rituales mantenía la pureza religiosa y reforzaba el poder de las élites sacerdotales. Pero permitir que los mercados operaran relativamente libremente para bienes utilitarios promovía la eficiencia económica y satisfacía las necesidades de la población general. El estudio también arroja luz sobre cómo las redes comerciales respondían a cambios políticos. La reducción de la diversidad de obsidiana durante el reinado de Tizoc, el gobernante débil que gobernó de 1481 a 1486, seguida por el aumento de la diversidad bajo su sucesor Ahuizotl, demuestra que estas redes no eran estáticas. Respondían a condiciones cambiantes, se fortalecían bajo líderes fuertes y se debilitaban cuando el poder central vacilaba. Esta sensibilidad de las redes comerciales a las condiciones políticas nos recuerda que la economía y la política están siempre entrelazadas. El comercio no ocurre en un vacío. Requiere estabilidad. Requiere seguridad en los caminos. Requiere confianza entre socios comerciales. Cuando estas condiciones existen, el comercio florece. Cuando se degradan, el comercio sufre. Los mexicas, como todos los creadores de imperios exitosos, entendían esto y trabajaban para crear las condiciones que permitían que el comercio prosperara. Desde una perspectiva metodológica, el estudio de 2025 también es significativo porque demuestra el poder de las técnicas arqueológicas modernas. El uso de fluorescencia de rayos X portátil para analizar 788 artefactos de obsidiana representa la muestra más grande jamás analizada del Templo Mayor. Esta tecnología no destructiva permite a los arqueólogos determinar la composición química de cada artefacto sin dañarlo, identificando su fuente geológica con notable precisión. Esta capacidad de rastrear materiales hasta sus fuentes específicas está transformando nuestra comprensión de las economías antiguas. Ya no tenemos que depender únicamente de textos históricos, que a menudo son fragmentarios, sesgados o ausentes. Podemos analizar los propios objetos materiales, dejando que nos cuenten sus historias de dónde vinieron y cómo se movieron a través del paisaje antiguo. Es una forma de hacer que el pasado hable directamente a nosotros, mirando hacia adelante. Este estudio abre muchas nuevas preguntas para futuras investigaciones. El autor principal del estudio, Diego Matadamas Gomora,
ha expresado su deseo de entender mejor cómo exactamente se movía la obsidiana a través de Mesoamérica. Sabemos ahora que material de múltiples fuentes llegaba a Tenochtitlan, pero las rutas específicas que tomaba, los intermediarios involucrados, los mecanismos de intercambio en los mercados, todos estos aspectos requieren más investigación. También hay preguntas sobre otras ciudades y sitios. Si Tenochtitlan, como capital del imperio, tenía acceso a obsidiana de 8 fuentes diferentes, ¿qué acceso tenían ciudades más pequeñas? Variaba el acceso según el estatus político de un sitio. ¿Qué podemos aprender sobre la estructura del imperio estudiando los patrones de obsidiana en sitios en diferentes partes del territorio controlado por los mexicas? Y más allá de la obsidiana, ¿qué podemos aprender sobre el movimiento de otros materiales? El Templo Mayor ha producido objetos de lugares tan lejanos como la costa del Golfo y la costa del Pacífico, conchas marinas, corales, plumas de aves tropicales. Cada uno de estos materiales viajó distancias enormes para terminar en las ofrendas del templo. ¿Cómo funcionaban estas redes de larga distancia? ¿Eran las mismas rutas que transportaban obsidiana o eran sistemas separados? Para nosotros hoy, viviendo en un mundo globalizado donde productos de todas partes del planeta están disponibles en cualquier supermercado, puede ser difícil apreciar la complejidad logística de mover bienes en el mundo antiguo. No había camiones, no había barcos grandes, no había infraestructura moderna de transporte. Todo tenía que moverse por poder humano, cargado en espaldas de personas, un paso a la vez. Y sin embargo, los mexicas, como muchas otras civilizaciones antiguas, crearon sistemas que permitían que bienes de lugares lejanos fluyeran hacia su capital. La historia de la obsidiana mexica también nos invita a reconsiderar nuestras ideas sobre el valor y el significado. Para nosotros, la obsidiana es una roca interesante, quizás bella, pero no particularmente valiosa. Para los mexicas era mucho más. Era la diferencia entre una herramienta eficiente y una inútil. Era la sustancia de lo divino, especialmente en su forma verde. Era un marcador de estatus, una mercancía de comercio, una ofrenda apropiada para los dioses. El mismo material podía ser simultáneamente completamente cotidiano y profundamente sagrado, dependiendo de su forma específica, su color, su uso previsto. Esta multiplicidad de significados nos recuerda que el valor no es intrínseco a los objetos mismos, sino que es creado por las culturas humanas. Lo que una sociedad considera precioso, otra puede considerar ordinario. Lo que es sagrado en un contexto puede ser profano en otro. Los mexicas construyeron una civilización compleja, en parte porque entendían estas distinciones y sabían cómo manipularlas para sus propios propósitos. Y finalmente, la historia de las rutas negras de obsidiana nos recuerda que incluso los imperios más poderosos dependían de conexiones más amplias. Los mexicas no construyeron su imperio en aislamiento. Lo construyeron participando en, modificando y eventualmente dominando redes económicas y culturales que habían existido durante siglos. Dependían de artesanos en lugares distantes, de comerciantes que cruzaban territorios peligrosos, de mercados donde extraños se encontraban para intercambiar bienes. Dependían, en última instancia, de la voluntad de miles de personas para cooperar en la creación y mantenimiento de estos sistemas complejos. Esta dependencia de sistemas complejos de cooperación es, quizás, la lección más relevante que la obsidiana mexica nos enseña. Vivimos en un mundo que parece cada vez más fragmentado, donde las fronteras se fortalecen, donde los conflictos dominan los titulares. Pero incluso en el mundo antiguo,
incluso entre pueblos en guerra, las necesidades económicas y la capacidad humana de cooperación creaban conexiones que trascendían las divisiones políticas. El comercio de obsidiana entre los mexicas y los purépechas, enemigos jurados, es un testimonio de esto. No debemos romantizar el pasado. El imperio mexica era brutal en muchos aspectos, como lo eran la mayoría de los imperios. La guerra, el sacrificio humano, la explotación de pueblos conquistados, todos estos eran realidades del mundo mexica. Pero tampoco debemos simplificar ese pasado, reduciéndolo solo a sus aspectos más dramáticos o perturbadores. Los mexicas fueron también constructores, artistas, poetas, comerciantes, administradores hábiles. Crearon una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo en un lugar aparentemente imposible, y lo hicieron en parte porque entendían el poder de las conexiones, el valor del comercio, la necesidad de la cooperación. Las rutas negras de obsidiana que conectaban las montañas volcánicas con la gran ciudad en el lago ya no existen. Los caminos han desaparecido. Los comerciantes hace tiempo que se han ido. Los mercados donde se intercambiaba obsidiana están enterrados bajo las calles de la Ciudad de México moderna. Pero las lecciones de esas rutas permanecen relevantes. Nos enseñan sobre la complejidad de las sociedades humanas, sobre cómo el comercio puede conectar lo que la guerra divide, sobre cómo los sistemas económicos responden a cambios políticos, sobre cómo el mismo objeto puede ser tanto ordinario como sagrado. Y nos recuerdan que incluso cuando el pasado parece irrecuperablemente perdido, enterrado bajo siglos de historia, la ciencia moderna nos da herramientas para recuperarlo. Cada fragmento de obsidiana analizado en este estudio es un mensaje del pasado. Una voz de hace 500 años hablándonos a través del tiempo. Y si escuchamos con atención, usando todas las herramientas que la arqueología moderna nos proporciona, esas voces pueden enseñarnos cosas que nunca imaginamos. El Imperio Mexica cayó hace más de 500 años, conquistado por los españoles y devastado por enfermedades europeas. El Templo Mayor fue destruido. Tenochtitlan fue arrasada. Una nueva civilización surgió sobre sus ruinas. Pero las historias enterradas en esas ruinas continúan emergiendo, pieza por pieza, artefacto por artefacto. Y cada historia que recuperamos nos ayuda a entender no solo a los mexicas, sino a nosotros mismos, a ver las continuidades y las diferencias entre el pasado y el presente, a apreciar tanto la diversidad como la unidad fundamental de la experiencia humana a través del tiempo y el espacio. Las rutas negras del imperio pueden haber desaparecido, pero sus lecciones perduran, grabadas en el vidrio volcánico que una vez fluyó como ríos oscuros a través de Mesoamérica, conectando pueblos, construyendo imperios y escribiendo historias que solo ahora estamos comenzando a leer. Si te gustó este viaje por las rutas negras del Imperio Mexica, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal Noches del Pasado. Y déjame saber en los comentarios qué otro aspecto de las civilizaciones mesoamericanas te gustaría que exploremos. ¿Los códices mexicas? ¿La ingeniería de las chinampas? ¿Las guerras floridas? Tu opinión ayuda a dar forma al contenido futuro del canal. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los misterios del pasado.